vamos a hablar un poquito acerca de sistemas difusos, básicamente de qué se tratan, algunas aplicaciones que hemos realizado aquí, y bueno, de qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, el contenido de la presentación va a ser más o menos en este orden, y entonces vamos a empezar desde que queremos medir algo, ¿no? Entonces, para medir algo, normalmente son variables reales, variables del mundo real. ¿Sí me escuchan o agarro el micrófono? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno. Entonces, todas las variables o las magnitudes que nos encontremos en el mundo real tienen estas características, que son continuas en el tiempo, tienen valores infinitos, se pueden cuantificar, tienen unidades precisas y existe un instrumento específico para medir cualquier cantidad. Entonces, ¿qué podemos medir? Pues tenemos una infinidad de variables que podemos estar midiendo, ¿no? Cada una con sus respectivas unidades. Entonces, la cosa es cómo interpretamos estas magnitudes nosotros como personas. Estamos hablando de que tenemos instrumentos para poder medir cualquiera de estas magnitudes, pero nosotros cómo las medimos. Por ejemplo, nosotros hacemos una aproximación. Esta aproximación no es exacta, depende de la perspectiva de la persona, ya que la persona hace uso del sentido común, y son magnitudes indefinidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahorita vamos a verlo. Pues vamos a empezar con una pequeña historia de cómo surgieron los sistemas difusos. Hace mucho tiempo se dieron cuenta de que la lógica clásica, que solo toma dos valores, falso y verdadero, no es suficiente como para poder modelar el razonamiento del ser humano. Entonces, dado que solamente utilizaba estos dos valores, y eso se le conoce como el principio del tercero excluido. Entonces, por ahí de los años 1920, un señor Lucas Sewick propone que se asigne un grado de verdad a cualquier premisa, y con esto se rompe lo que es el principio del tercero excluido, y menciona este concepto clave, digamos que todo es cuestión de grados. Entonces, no es algo así. Bueno, vamos a ver aquí. Luego, más adelante, en 1937, este señor Black presenta un artículo que se llama Vaguedad, y aquí, digamos, esta frase de abajo es muy importante, ¿no? Digamos, dice que la vaguedad no debe ser comparada con la igualdad, dado que la primera es aproximada, mas no exacta. Entonces, más que un defecto del lenguaje, es una importante fuente de creatividad. Después de eso, en 1962, más o menos, este profesor Lotfi Sadeh, que es un árabe nacionalizado estadounidense, nos dice que para tratar sistemas biológicos y lidiar con todo este tipo de casos donde es muy difícil modelarlo matemáticamente, se necesita unas matemáticas que sean radicalmente distintas, y en este caso es cuando menciona las cantidades difusas, que puedan ser definidas en términos de distribuciones de probabilidad. Entonces, ya en 1965 saca su artículo que se llama Fuzzy Sets, y en este ya sienta todas las bases matemáticas para trabajar con conjuntos difusos a partir de una extensión de la teoría de conjuntos clásica. Entonces, cada premisa ya no nada más va a tomar el valor de 0 o 1, que es el falso y verdadero, sino que en este caso va a ocupar o va a poder variar en todo este rango de 0 a 1, ¿sí? Teniendo, bueno, a esto se le va a conocer como el grado de verdad de dicha premisa. Y algo muy importante, bueno, o sea, para modelar los sistemas también no es algo mágico, ¿no? Entonces, necesitamos, bueno, a partir del razonamiento que se plantea inicialmente, es del único lugar de donde vamos a poder obtener una inferencia, ¿sí? Es decir, necesitamos haber plasmado el conocimiento correctamente para poder obtener una inferencia correcta. De ahí, las primeras aplicaciones que se hicieron en el campo de control automático fueron más o menos en el 74. El señor Mamdani aplica la lógica difusa al control de un motor de vapor, y entonces él desarrolla un modelo difuso donde existe una base de reglas
previamente definida. Y otro trabajo muy relevante es el de Sugeno, en 1984. En este caso es el proyecto para estacionar un auto, donde el esquema de control difuso tiene como consecuente ecuaciones lineales de primer orden, y con esto se le da mayor versatilidad a los sistemas difusos. Y entonces estos dos personas, pues, prácticamente en cualquier libro de sistemas difusos vamos a encontrar que el modelo de Mamdani y el modelo de Sugeno, ¿no? Son modelos, dos formas diferentes de trabajar con el sistema difuso, y pues bueno, ellos son los que pusieron estas bases, ¿no? Digamos. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes principales de esta rama. Y entonces, para esto vamos a ocupar el caso de la temperatura. Si vemos en el caso de tiempos continuos, tenemos una ecuación que varía de menos infinito hasta infinito y contempla todos los valores reales. Esa es, digamos, como se pudiera describir una temperatura, ¿no? Pero ahora, bueno, cualquier temperatura podría estar expresada en esta ecuación. Pero ahora, si acotamos el dominio, no podemos trabajar con todos esos valores, vamos a trabajar con un espacio más reducido. Entonces, digamos, el caso de tomar un sensor LM35, este solamente trabaja de menos 55 hasta 100 grados centígrados en todo el espacio continuo. Entonces, si agarramos un termómetro, pues vamos a saber cuántos grados centígrados hay en la aplicación, al igual que con el sensor. Pero ¿qué pasa si nosotros nos preguntan cómo es la temperatura? Nosotros no podemos medir esas cantidades exactas. No podemos decir, no, pues a ver, por ejemplo, si yo les pregunto ahorita qué temperatura estamos o cómo es la temperatura, ¿qué dirían? Hace calor, nada más, ¿no? Bueno, eso es una variable difusa. ¿Por qué? Porque está confusa, no está totalmente definida. ¿Sí? Entonces, el calor, para ti, por ejemplo, dices hace calor, pero no sé, hay alguien que no crea que haga calor. Pues casi la mayoría de personas tenemos ese mismo concepto, ¿no? Digamos, de la sensación de temperatura. Y entonces, esa variable difusa la podemos dividir en conjuntos, donde podemos decir que los valores son estos. No son cantidades exactas, sino son cantidades difusas en este caso. ¿Sí? Y de esta manera es como lo vamos a trabajar aquí en los sistemas. Entonces, vamos a ver otro caso. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un sistema para control de colisiones en vehículos, más o menos lo que tomaríamos en cuenta es la distancia al auto de enfrente y la velocidad actual que tenemos. Y en base a ello, igual, y si nos ponemos a hacer un análisis matemático, sacamos unas funciones donde vamos a ver que efectivamente la distancia al auto de enfrente y la velocidad que tenemos relacionan la velocidad que debemos llevar nosotros, ¿sí? Si aceleramos o si frenamos o demás, ¿sí? Entonces, en un sistema difuso, bueno, aquí tenemos todo el sistema completo. De esta línea para abajo tenemos lo que es el universo físico, las cantidades físicas tal cual, que son, por ejemplo, en este caso, velocidad, distancia y aceleración. Pero nosotros, para saber a qué velocidad va el auto y qué distancia está el otro auto, necesitamos medirlos de alguna manera mediante algún sensor, ¿no? Entonces, este sensor nos va a hacer una transformación de este universo físico a un universo continuo. En este caso, prácticamente estamos hablando de señales eléctricas. Y entonces, en esta parte es donde vamos a trabajar con señales eléctricas, al igual como el caso de salida, ¿no? Tenemos un actuador que va a recibir una señal eléctrica y la va a convertir en algún movimiento, etcétera, lo que sea para afectar la variable, ¿no? Y por aquí ahora tenemos otro universo también, que es el universo difuso. Entonces, aquí estamos trabajando con cantidades reales, ¿no? Aquí estamos trabajando con cantidades eléctricas. Y ahora, esas cantidades eléctricas las tenemos que convertir a valores difusos mediante esta etapa que es el fusificador y la etapa inversa, que sería el defusificador, ¿no? Que va a convertir de un valor difuso a un valor continuo. Y tenemos otros dos elementos más, que es la base de reglas, que va a contener el conocimiento del experto, y vamos a tener un módulo de inferencia,
que es donde se va a realizar prácticamente las inferencias, ¿no? A partir del conocimiento que existe en la base de reglas y de la entrada que tengamos aquí para generar una salida. ¿Sí? Entonces, nuestras variables lingüísticas que tenemos, las vamos a, bueno, tenemos variables de entrada y de salida. Para cada una de las variables se va a dividir en una serie de valores de membresía o conjuntos difusos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el caso, digamos, para cada una de ellas. Entonces, una vez que ya tenemos esto, el siguiente paso es construir nuestra base de reglas o nuestra base de conocimiento. Y ese conocimiento tiene que tomar en cuenta todos los casos y todas las variables que están involucradas. Entonces, por ejemplo, la primera regla dice que si la velocidad es lento, yo voy manejando lento y el carro de enfrente está cerca, entonces más o menos eso que me indicaría. ¿Qué situación podría presentarse en ese momento? Si yo voy lento y el carro de enfrente también está cerca. Digamos una situación de tráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a avanzar? Pues vas a avanzar muy suave y no vas a frenar. ¿Sí? Luego, si yo sigo lento y la distancia del auto de enfrente ya está retirada, entonces quiere decir a lo mejor que ya está pasando el tráfico y ya están empezando a avanzar. Entonces yo ya puedo empezar a acelerar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a acelerar un poco más y no voy a frenar. De esta manera es como vamos a ir considerando todas las situaciones posibles y vamos a construir esta base. Claro que va a haber situaciones que nunca se van a cumplir y entonces pues esas las podemos descartar. Luego, vamos a ver algunos, cómo se puede implementar un sistema difuso. O sea, básicamente, esto es lo que podemos ver como un sistema difuso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos implementar? Puede ser de varias formas. La primera de ellas es en software. Y esta nos va a ser útil para aplicaciones que no demandan respuesta inmediata. ¿Sí? ¿Y cómo las vamos a implementar? Pues lo podemos implementar mediante un lenguaje de alto nivel, que sea C, Java, cualquier lenguaje en una PC. O podemos implementarlo mediante el lenguaje ensamblador en un microcontrolador. ¿Sí? Finalmente los dos son programas que se van a estar ejecutando secuencialmente y esto les va a ocasionar que sean en cierta forma lentos, ¿no? Entonces, esto nos va a ser útil cuando estamos haciendo experimentos, estamos haciendo pruebas, pues podemos en software rápidamente, podemos hacer modificaciones, podemos ajustar, podemos ver qué pasó. Si no nos gustó la respuesta, pues lo volvemos a modificar y no pasa nada, no perdemos gran cosa, ¿no? Y otra cosa es que el tiempo de respuesta sea bajo. Por ejemplo, un control de temperatura de una habitación. La temperatura no varía muy rápido, entonces el sistema puede tener retrasos de 1 segundo, medio segundo y no va a pasar nada. ¿Sí? Pero tenemos casos que sí demandan alta respuesta, una respuesta que sea inmediata. Y entonces en estos casos es donde la mejor forma o la mejor opción es implementar un hardware, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacer un circuito integrado de aplicación específica, un ASIC. ¿Sí? Esto pues se hace el diseño a partir de transistores y creas pues lo que es la oblea para silicio y lo mandan a fabricar, pero obviamente eso sale muy caro y más si se trata de un proyecto de investigación donde nada más vas a hacer uno. ¿Sí? En estos casos pues conviene cuando vas a hacer producción de muchas piezas, ¿no? Pero entonces tenemos una alternativa cuando queremos trabajar con hardware pero no queremos gastar tanto dinero y queremos poder reconfigurarlo. Pues bueno, entonces tenemos la opción de usar FPGAs mediante lenguajes de descripción de hardware. Y pues bueno, esto nos va a ser útil cuando estemos ocupando sistemas embebidos donde el tiempo de respuesta es alto, ¿no? En estos casos sí. Pero bueno, también hay podemos hacer una mezcla entre, no sé, aquí estamos en hardware. Bueno, dentro del hardware tenemos dos tipos. Uno que es el analógico, que trabaja
todas las operaciones las trabaja con niveles de corrientes o voltajes. Y por el otro lado tenemos el digital, que todas las operaciones las trabaja con cadenas de ceros y unos. Pero hay algunas, existen algunas implementaciones en hardware que son híbridos, utilizan en ciertas partes, más que nada para configuración, utilizan cadenas digitales, y ya para operar trabajan con valores analógicos para las operaciones. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado tenemos las implementaciones mixtas, que pueden hacer uso de software y hardware. Y normalmente esto termina en que se tiene un procesador de propósito general, pero que aparte incluye operaciones difusas, que pues le ayudan en cierta forma a hacer más rápido el procesamiento, ¿no? Y entonces ahí tenemos la mezcla de software con operaciones implementadas mediante hardware, ¿no? Y bueno, con estos sistemas difusos, pues es el área que estoy trabajando aquí. Y pues tenemos algunos estudiantes que están trabajando en ello. Y les voy a mostrar aquí algunas aplicaciones que se han hecho, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de Fabio, que hizo un sistema difuso para evaluar las calificaciones de los estudiantes basado en el método de competencias. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Hay que evaluar distintos parámetros: asistencia, tareas prácticas, exámenes y proyectos, y a partir de todo esto asignar una calificación. En este caso, pues, la calificación pues corresponde solamente a estos 4. Para se hicieron 5, se trabajan 5 entradas igualitas, definidas. Sus funciones de cada una de las entradas están definidas de la misma manera, así distribuidas en esta forma. Y para la salida tenemos esta con 4 conjuntos, ¿no? Entonces, el sistema, a partir de esas 5 entradas, nosotros tendríamos un total de 32 reglas. Y de esas 32 reglas, pues obviamente va a haber casos que no se van a cumplir y ya los descartamos aquí. Estos son los únicos que nos quedaron. Entonces, aquí dices prácticamente, pues aquí habría que agregarle, ¿no? El sí. Si A es igual a 0, y T es igual a 0, y P es igual a 0, y E igual a 0, y Y igual a 0, entonces la salida debe ser NA, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya como resultado de este sistema, aquí estamos probando tres casos: el método del promedio, un método de pasa o no pasa, y el difuso, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos con el promedio, reprueban 126 alumnos y solamente pasan 9. Si, en este caso se usan las mismas calificaciones para alimentar los 3 sistemas, ¿no? Entonces en el de pass-fail reprueban 66, 58 quedan en destacado, no es cierto, en SA, ¿qué? ¿Es suficiente? ¿Qué? Satisfactorio. Y 11 quedan en destacado. Y ya al aplicar el método difuso, pues bueno, nos vimos más bondadosos con otras 2 personas, ¿no? Que sí alcanzan a pasar, y bueno, ya esta parte de aquí ya se mantiene igual, ¿no? Otro caso, tenemos el que está trabajando Armando Olvera. Él está trabajando el posicionamiento de un motor de corriente directa. En este caso, este es el motor que trabaja. Es un motor de DC que está acoplado al mecanismo de tornillo sin fin para posicionar, y lo controla a través de un microcontrolador PIC. Y en este PIC implementa 2 algoritmos, un PID y un difuso. Entonces, estas son las funciones de membresía que ocupa para la entrada, para la salida, y esto, bueno, es parte del proceso que se hace. Y bueno, aquí en la línea azul es un patrón que tenía que seguir el de posiciones del motor, y la línea anaranjada es la respuesta que está teniendo el motor. Entonces, si se dan cuenta, digamos así, incrementos pequeños, pues sí funciona bastante bien.
Ya cuando son incrementos un poquito más grandes, tenemos este overshooting, pero bueno, después de eso sí se alcanza a estabilizar bien. Y bueno, aquí tenemos el mismo caso. Aquí está la respuesta con el control difuso, a un escalón nada más, y aquí es la respuesta con el PID. Y bueno, pues ahí se ve más o menos la diferencia, ¿no? Otro caso es el que está trabajando Martín Moreno. Él está trabajando también, bueno, en este caso es velocidad para un motor brushless de corriente directa. Más o menos el esquema que está trabajando es este, donde tenemos el control difuso, el inversor, el motor, y el motor retroalimenta mediante los sensores de efecto Hall, y a partir de ello se ve la conmutación de 6 pasos. Y bueno, nuestra retroalimentación lo tenemos a través de un encoder incremental. Entonces, aquí en este caso se usan estos dos conjuntos de entrada. Ahora, bueno, en este tenemos dos variables de entrada, que es el error y la derivada del error, y tenemos como salida la señal de velocidad para el motor. Esta es la base de reglas que está utilizando. Como se notan, esta es otra forma de representarla. Por este lado tenemos el error y por este lado tenemos la derivada del error. Entonces, dependiendo la combinación de estos, pues esta es la salida que necesitamos. Y bueno, aquí están dos respuestas. Este es el caso para un set point de 850 y este para un set point de 500. El siguiente caso es también un control de velocidad de un motor de corriente alterna que está trabajando Rodrigo. En este caso, esta es la planta que está utilizando, donde podemos ver el motor. Aquí está una perturbación, que es un freno que se le aplica ahí. Y tenemos un encoder aquí y otro encoder acá. Estos son los conjuntos que está utilizando. Para la entrada, en este caso es una sola variable de entrada y una salida. Y bueno, él pone esta base de reglas, que qué bueno que está aquí, porque esa base de reglas está mal. Y bueno, ¿por qué está mal? Porque tenemos una entrada y una salida. Ante una entrada y una salida lo único que tenemos es un vector, ¿sí? No tenemos una matriz. Entonces, es una relación de 1 a 1 prácticamente. Si yo tengo esto en la entrada, pues ¿qué tengo en la salida? ¿Vale? Bueno, y bueno, aquí están algo de la respuesta, ¿no? Cómo se comportó para un set point de 100 revoluciones por minuto y de 150 revoluciones por minuto, ¿no? Otro caso que tenemos, bueno, también estamos trabajando en una parte de software. En este caso, este es un software educativo para control y lo está realizando Andrés, bueno, Julián Ramírez. Y básicamente esta es la pantalla principal del software, ¿no? Entonces, de este lado es donde nosotros vamos a poder configurar el controlador que hayamos seleccionado. De este lado vamos a ver la respuesta que nos está dando. Y de este lado, pues bueno, es lo mismo la respuesta, pero con un indicador gráfico, ¿no? Entonces, aquí de este lado tenemos para un control PID, por ejemplo, nos aparece la ecuación de primer orden, que para los parámetros que podemos variar, y más o menos cómo sería el esquema del control. Este es para el caso del sistema difuso. Tenemos la entrada, la salida. Aquí también podemos configurar todos los parámetros. En el caso de los controles tradicionales se puede trabajar P, PI, PID, y en el caso y el difuso, ¿no? Entonces, esta prácticamente ya está funcionando totalmente. Aquí tenemos el caso, digamos, con las variables de entrada que está ocupando. En este caso, esta es la entrada, esta es la salida y esta es parte del procesamiento que se realiza. Esto se probó en una planta pequeñita de un control de velocidad para un motor de CD. Y aquí está la respuesta que nos entregó con el control PID y aquí con el control difuso. ¿Sí? Otro caso que tenemos es el de una tarjeta entrenadora para sistemas de control que está realizando Silvia. Básicamente esta tarjeta consta de todas estas partes, ¿no? Tenemos una LCD gráfica, tenemos microcontroladores y aquí, digamos, lo interesante son todas las entradas y salidas que tenemos. Tenemos
entradas digitales, analógicas en modo voltaje, en modo corriente, salidas en PWM, analógicas en modo voltaje, en modo corriente y digitales, ¿no? Entonces esto nos permite poder conectar una serie de sensores y actuadores para poder hacer diversas pruebas de control. Entonces aquí la intención también es que se pueda configurar, y más o menos aquí tenemos un caso con en este caso es un control de nivel. Esta es la entrada y esta es la salida. Y aquí está más o menos la respuesta, ¿no? Cómo se comporta el control PD y cómo se comporta el control difuso. Otro caso que tenemos es el que está haciendo Omar, que es el posicionamiento de una pelota en un tubo de aire. Aquí tenemos la planta prácticamente. A través de este ventilador pues, se mueve la pelota, y mediante esta cámara pues sabemos en qué posición se encuentra, es nuestro sensor, ¿no? Digamos, para cerrar el lazo de control. Entonces se tiene una entrada que es el error y una salida que es la señal de PWM. A partir de esto pues tenemos aquí varios experimentos que se realizaron y más o menos da estas respuestas. Aquí, bueno, cabe destacar que en este caso la planta se comporta de una manera no lineal y es muy variable, entonces es difícil controlarla. A pesar de que se ve muy sencillita, es difícil controlarla. Y bueno, aquí está más o menos una comparación de distintos controladores, más o menos cómo se desempeña el difuso con respecto a los otros, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, si un control PI se alcanza a estabilizar más fácil cuando el error tiene que estar alrededor del 5%, pero cuando el error tiene que estar al 2%, ese PI ya no se estabiliza, y más sin embargo el difuso sí se alcanza a estabilizar. Bueno, otro proyecto que se está trabajando, más bien la continuación del proyecto que se está trabajando Omar, es encontrar un algoritmo que nos ayude a sintonizar los sistemas difusos. ¿Por qué? Porque es complicado que tú pongas tus funciones de membresía, que son los triangulitos estos, los acomodes de manera que te den una buena respuesta. Normalmente ahí es donde se pelea uno, por estar viendo dónde los vas a acomodar. Entonces, para esto se utilizan las métricas del máximo sobreimpulso, el tiempo de levantamiento, tiempo de establecimiento y demás, para poder lograr este algoritmo. Entonces, los pasos que realiza son estos. Primero hace un preprocesamiento fuera de línea, luego hace un procesamiento en línea y registra las respuestas del controlador, luego busca los parámetros óptimos del controlador fuera de línea y después presenta resultados de sintonización. Básicamente, digamos, estas son las condiciones iniciales. Tenemos la entrada, que es el error, y la salida, que es la señal de PWM. Entonces, así empieza, digamos, nosotros las definimos así inicialmente, y el algoritmo se encarga de empezar a moverlas de diferentes formas, hacia un lado, hacia el otro, y finalmente, bueno, cada que hace un movimiento nos va calculando los índices de desempeño para ir viendo cuál es la respuesta que ha tenido el control. Y entonces, finalmente, llegamos a establecer un nuevo índice de desempeño. Omar le puso ZI, así me imaginarán por qué. Salapa Index. Y entonces, bueno, utilizando ese índice, bueno, aquí lo podemos ver en esta tabla. Bueno, aquí en la tabla podemos ver, de este lado tenemos un control PID. Aquí tenemos un control difuso sintonizado a mano. Y aquí tenemos el control difuso sintonizado mediante la metodología que propone Omar. Entonces, pues ahí podemos ver más o menos los índices que se presentan, y en todos prácticamente son menores en este caso.
Entonces eso nos da buena señal, ¿no?, de que estamos por buen camino, y más o menos la respuesta que nos está presentando es de esta manera, que sí se ve una diferencia, ¿no?, con respecto a las anteriores. Entonces, en este sentido existen diferentes algoritmos para sintonización, pero en este en especial nos preocupamos porque utilizara operaciones simples. ¿Por qué queremos que use operaciones simples? Porque la intención es que después esto lo podamos implementar en un hardware, y entre más simple sea, más fácil lo vamos a poder implementar ahí. ¿Sí? Bueno, y finalmente vamos a ver algunas tendencias. Como ya les había comentado, prácticamente la mayor desventaja de los sistemas difusos es que es la sintonización, pues, esa parte. Y en segundo lugar, la inmunidad al ruido. Entonces, para poder sobrepasar estos problemas que presentan, tenemos, por un lado, se pueden utilizar, bueno, se le puede agregar más bien redes neuronales a un sistema difuso, y vamos a obtener un sistema AMFIS, que es una más bien es un sistema difuso con una red neuronal. ¿Esto de qué se trata? Aquí en la parte de arriba, bueno, tenemos el sistema difuso. Tenemos dos entradas que nos van a generar dos reglas, ¿sí? Y esas dos reglas al final se tienen que hacer que operar mediante una defusificación. Entonces, esto mismo que tenemos aquí lo podemos representar a partir de este esquema que está abajo, donde tenemos nuestras dos entradas X, Y tenemos aquí las dos funciones de membresía, por así decirlo, ¿no? Aquí este A1 correspondería a esta función de acá, este A2 que está aquí corresponde a esta función de acá, y así los B corresponden con cada una de estas. Y entonces estos cuatro nodos que están aquí nos van a hacer la función de la regla. Y bueno, una vez que ya pasó por la regla, digamos que es la inferencia, aquí adelante se va a hacer la operación de fusificación y se va a obtener un resultado final. Este es para el caso de un sistema que tiene solamente dos reglas, pero un caso donde tuviéramos 9 reglas, pues el sistema se hace un poquito más complejo. Aquí están las 9 reglas, ¿no?, digamos, representadas. Bueno, otro caso que tenemos, que también es una tendencia actual, son los sistemas difusos tipo 2. En este caso, si vieron, con los anteriores estábamos manejando triangulitos. Con eso son funciones de membresía tipo 1. Ahora, a diferencia de eso, pues ahora ocupamos, por decirlo así, dobles triangulitos que hagan una barra, ¿sí?, en este caso. Entonces, esta parte de aquí que está en blanco, ya no la vamos a considerar, solamente vamos a considerar lo que está en gris. Y entonces ahora, cada que queremos evaluar una entrada, se tiene que evaluar dos veces, en la parte de abajo y en la parte de arriba de estas funciones. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a obtener una salida que igualmente es tipo 2. Y bueno, aquí tenemos, digamos, ya en cuanto a bloques, este bloque es el que hace la diferencia. Tenemos una reducción de tipo, que si se dan cuenta, transforma una función tipo 2 a una función tipo 1 para poder aplicar la etapa de defusificación. ¿Sí? Y pues bueno, con eso es todo lo que tenemos aquí para el día de hoy.